Unidad de perinatología, Unifetal, dando vida a tu vida. Trabajamos cumpliendo cada día, Unifetal es la garantía. Atención integral de las mujeres, desarrollando la salud y cumplimiento. Terapia fetal para ti es un fundamento, el bienestar prenatal es lo primero. Unidad de perinatología, Unifetal, dando vida a tu vida. Trabajamos cumpliendo cada día, Unifetal es la garantía. Bueno, listo, señor. Hoy, vamos a hablar sobre este artículo que nos habla del diagnóstico de anomalías no cromosómicas fetales en un examen ecográfico de rutina semana 11 y 13 de gestación. Entonces, a manera de introducción, tenemos pues que el examen de ultrasonido entre la semana 11 y 13 de gestación se usa ampliamente para evaluar edad gestacional, diagnóstico de embarazo múltiple o embarazo simple, la corionicidad, anomalías no cromosómicas fetales y detección precoz de preeclampsia. En un estudio anterior que evaluó 45.191 embarazos únicos, los cuales fueron sometidos a un examen de rutina de anatomía fetal entre el periodo comprendido de marzo del 2006 y septiembre del 2009, se informó que la relación con la exploración del primer trimestre, semana 11-13, puede detectar anomalías no cromosómicas fetales que se pueden subdividir en tres grupos: aquellas que deben siempre detectarse, aquellas que son potencialmente detectables y aquellas que son totalmente indetectables. El primer grupo, que sería el que siempre debe detectarse, incluye como por ejemplo la cránea, la holoprosencefalia lobar, gastrosquisis y anomalías del tallo corporal. Hablando ya del segundo grupo, pues incluye anomalías que son potencialmente detectables, sin embargo tomando en cuenta, por supuesto, el operador dependiente, es decir, quién realiza la ecografía, qué equipo se utiliza para realizar la ecografía y en qué tiempo se realiza dicha ecografía. Sin embargo, pues se detectan algunas alteraciones, como por ejemplo la translucencia nucal, la regurgitación tricuspidia y el flujo anormal del conducto venoso para lo que serían los efectos cardíacos, y en caso de evaluación de la fosa posterior para evidenciar alguna espina bífida abierta. Y aquellas que sería el tercer grupo van a incluir anomalías que son totalmente indetectables, y no es más que por la simple razón de que estas se van a comenzar a desarrollar después del primer trimestre. Entonces tenemos que el objetivo de este estudio realmente fue investigar más a fondo el rendimiento de la exploración ecográfica de semana 11 a 13 en la detección de anomalías no cromosómicas fetales. Es un estudio que es retrospectivo, es de datos recopilados prospectivamente, un estudio que fue un total de 100.997 embarazos únicos sometidos a un examen de rutina de anatomía fetal entre el periodo comprendido de octubre del 2009 y julio del 2018. ¿Sí? Dentro de esto pues se evidenció, obviamente se registraron características maternas, el historial médico de cada paciente. En cuanto a la ecografía, pues por supuesto determinar la edad gestacional, la translucencia nucal y si existía evidencia o no de alguna anomalía fetal no cromosómica, y el seguimiento que se le realizó a la mayoría de las pacientes entre el segundo y tercer trimestre, es decir, 18-24 semanas y 30-34 semanas o 35 y 37 semanas, que fue cuando se realizó el seguimiento como tal. Todos los exámenes de ultrasonido se llevaron a cabo de acuerdo con protocolos estandarizados por ecografistas que habían obtenido el certificado de competencia de la Fundación de Medicina Fetal en el examen de ultrasonido para pues detectar estas anomalías. Sin embargo, cuando se detectaban estas anomalías, en el artículo explica que cada vez que se detectaba, estas eran sometidas nuevamente a evaluación por un especialista de medicina fetal como tal, para poder evidenciar si realmente existía o no existía dicha anomalía. Tenemos que, para el primer trimestre, es decir, entre la semana 11, 13 y 13 de gestación, el objetivo de este estudio fue obtener una sección, pues ya sea transversal de la cabeza para demostrar el cráneo,
el eco de la línea media, los plexos coroideos como se evidencia en la imagen, la vista sagital para poder evidenciar el hueso nasal, el tallo cerebral, las vistas transversales para demostrar las órbitas, el labio superior y paladar, y una sección por supuesto sagital de la columna para demostrar como tal la columna. Siempre cuando sea posible, cuando fuese posible, evidenciar el corte de 4 cámaras, evidenciar lo que es el estómago, los riñones, la vejiga y por supuesto las extremidades. Fue el objetivo como tal en el momento de la realización de estas ecografías. A nivel del segundo trimestre, el objetivo fue obtener una sección transversal también de la cabeza a nivel del cabo del septum pelúcido, evidenciar los ventrículos laterales, evidenciar el mesencéfalo, el cerebelo y el vérmix en una vista suboccipitobregmática, una vista media sagital de la cara para examinar nuevamente el hueso nasal, las vistas transversales de las órbitas, el labio superior y paladar, igualmente evidenciar la columna, pero ya con vista sagital, coronal y transversal, por supuesto el barrido a nivel del corazón, evidenciar lo que es la vista de 4 cámaras, los tractos de salida, y por supuesto evidenciar lo que sería la inserción del cordón umbilical, el estómago, vejiga, nuevamente extremidades, y el resto del examen como tal. Ya en el tercer trimestre, pues el estudio habla de que como objetivo principal tuvo evaluar lo que sería el crecimiento fetal, el volumen del líquido amniótico y por supuesto las mediciones Doppler, tanto de las arterias cerebrales, las uterinas, umbilicales, por supuesto. Y también hablaban de que se trataba de hacer un examen sistemático total de la anatomía fetal, como si estuviésemos primer y segundo trimestre. Sin embargo, pues en vista del tamaño de la gestación del feto con tal, pues a veces no era posible. Sin embargo, se hacía el mayor esfuerzo pues para evidenciar como tal toda la anatomía. Entonces tenemos que el diagnóstico final de la anomalía fetal se basó en los resultados del examen postnatal en los casos de nacidos vivos y en los hallazgos del último examen ecográfico en los casos de interrupción del embarazo, aborto espontáneo o muerte fetal. Entonces tenemos que durante el periodo de estudio, como les dije, pues se realizó la primera ecografía en el primer trimestre de 101.793 embarazos únicos con un feto vivo, una longitud cefalocaudal de 45 a 84 milímetros y la mediana de la edad materna estudiada fue de 31 años aproximadamente. Entonces tenemos que estos 101.793 casos, en 796 hubo un diagnóstico prenatal o postnatal de aneuploidía y estos casos fueron excluidos de este estudio porque estamos hablando de sin alteraciones cromosómicas. En la exploración de la semana 11 a 13 se diagnosticó en 474 de los 100.997 casos y una anomalía. Y en 847 casos sin anomalías detectables, pues hubo un aborto espontáneo o interrupción del embarazo por razones psicosociales o alguna otra alteración, por lo tanto quedó excluido del estudio. Los 99.676 casos restantes se sometieron a estas ecografías de seguimiento que les hablaba anteriormente, entre la semana 18 y 24 de gestación, y se diagnosticó anomalía en 926 casos. Y en 1.785 casos sin anomalías detectables hubo muerte fetal posterior, y la mayoría, o sea, mayor porcentaje, hubo pérdida como tal del seguimiento de estas pacientes. En el restante, que serían 71.754 embarazos, hubo una exploración de rutina adicional, como les mencionaba, entre las 30 y 34 semanas o 35 37 semanas, y en estas evaluaciones se detectó una anomalía en 240 casos, y en 3.647 casos hubo muerte fetal posterior, o como les dije, mayor porcentaje como tal de pérdida durante el seguimiento de estas pacientes. En los 93.078 casos que resultaron en nacidos vivos, el examen neonatal demostró una anomalía que no se detectó prenatalmente. En 80 casos y ningún defecto en 92.998 recién nacidos. Entonces acá les traigo las tablas en las cuales pues ellos agrupan la anomalía que existía, o sea, el diagnóstico de anomalías no cromosómicas fetales
sometidos pues en estas ecografías de rutina. Entonces podemos observar que a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo la acrania, la holoprosencefalia lobar y el encefalocele fueron diagnosticados como tal el 100% en el primer trimestre como tal, con alteración igualmente de la translucencia nucal por encima del percentil 95. Teniendo en cuenta que de la espina abierta bífida, podemos observar que el 59% se detectó en el primer trimestre, sin embargo, un porcentaje no despreciable también se diagnosticó en el segundo trimestre en 40.7%. En cuanto a los defectos a nivel de la cara, lo que es el labio y el paladar hendido, en el primer trimestre se diagnosticó 34%, pero con mayor predominancia en el segundo trimestre en un 65.4%. Y cuando hablamos de la hernia diafragmática congénita, también podemos observar que hubo mayor porcentaje de diagnóstico de la misma en el segundo trimestre, con 58.3%, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre también se diagnosticó un 8.3%, a nivel que la vida postnatal, con un porcentaje muy pequeño, pero con mayor porcentaje a nivel del segundo trimestre. A nivel de lo que sería el corazón, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, defecto del tabique auriculoventricular, podemos observar que esto se puede o que se diagnosticó como tal en un 92 y un 90% respectivamente en el primer trimestre, con también existiendo alteración a nivel de la translucencia nucal, y ya en el segundo trimestre con un menor porcentaje debido a que ya todos se habían diagnosticado en el primer trimestre como tal. La tetralogía de Fallot fue diagnosticada más que todo en el segundo trimestre en un 53%, y un pequeño porcentaje de 3% que equivalía a un solo paciente se diagnosticó en vida postnatal. En cuanto a la transposición de grandes arterias arco aórtico doble, podemos observar que este también se diagnosticó más que todo en el segundo trimestre. En el primer trimestre con un porcentaje más bajo de 3 y 15% respectivamente, pero generalmente estas patologías, como podemos evidenciar, se diagnostican más que todo a nivel del segundo trimestre. En cuanto a la normalidad cloacal, vemos que fue diagnosticada en un 100% en el primer trimestre, sin tener reportes a nivel de las demás semanas, las posteriores semanas, ni en el momento de vida postnatal. En cuanto a los defectos de pared abdominal, como las gastrosquisis intestinal o hepática, podemos ver que se diagnosticó el 100% en el primer trimestre, y la extrofia de vejiga fue diagnosticada en el segundo trimestre. A nivel de lo que sería la obstrucción del tracto urinario inferior, podemos evidenciar que también se diagnosticó en el 71% en el primer trimestre, y en el segundo trimestre con un 21%, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre también fue diagnosticado en un 7%. En cuanto a alteraciones a nivel de los riñones, como la agenesia renal bilateral, riñones poliquísticos bilaterales, riñón pélvico unilateral de agenesia, riñón multiquístico bilateral o unilateral, generalmente se diagnosticó con mayor porcentaje a nivel del segundo trimestre. En el primer trimestre se diagnosticaron, pero en muy poca proporción como tal, más que todo fue en el segundo trimestre y algunos casos en tercer trimestre. Cuando hablamos de hipospadia, fístulas rectovaginales, esto se evidenció prácticamente que el 100% podríamos hablar que fue en vida postnatal y no en vida prenatal como tal. En cuanto a la falta de un brazo, una pierna, displasia esquelética letal, esto se logró diagnosticar en el primer trimestre, ya que bueno, que es mucho más fácil evidenciar esto en esta gestacional. Sin embargo, también se diagnosticaron seguidamente en el segundo trimestre, y no hay ningún porcentaje en tercer trimestre ni en vida postnatal. Ya cuando hablamos de defectos múltiples, podemos evidenciar que la mayoría, o el 100% mejor dicho, se evidenció en el segundo trimestre más que en el primer trimestre. Entonces tenemos que en la población total de 101.793 casos, hubo 4.754, que equivale al 4.7% con translucencia nucal fetal por encima del percentil 95. La incidencia de aumento de translucencia nucal fue del 66% en el grupo con aneuploidía y del 12% en los que tenían
y el 4% en los que no presentaban estas anomalías no cromosómicas. De los 117 casos con un defecto cardíaco detectado en el primer trimestre, tenían una translucencia nucal en un 47.9%, una translucencia nucal por encima del percentil 95. Entonces tenemos que las principales características de este estudio son, en primer lugar, que la recopilación se hizo de manera prospectiva, a pesar de que es un estudio retrospectivo de datos de mayor de 100.000 embarazos únicos. Se realizó un examen ecográfico de rutina del primer trimestre en más del 90% de la población o de la muestra de estudio entre la semana 12 y 13. Se realizó, como les explicaba anteriormente, un examen sistemático de la anatomía fetal de acuerdo con un protocolo estandarizado y un periodo de tiempo asignado de 30 minutos para cada paciente. Cualquier anomalía sospechada en la misma visita clínica iba a ser reevaluada, como les comentaba anteriormente, por un experto de medicina fetal. Embarazos que tuvieron algún examen de ultrasonido para la anatomía fetal entre las 18 y 24 semanas, es decir, este seguimiento que se le realizó, y mayor del 70% tuvo un examen adicional en el tercer trimestre, ya sea de 30 a 34 semanas, con un seguimiento en más del 95%, y lo más importante, que el diagnóstico fetal se basó en los resultados del examen postnatal, no simplemente quedó entredicho de que se evidenció en ecografía, sino que esto se confirmó en vida postnatal. Entonces tenemos que la incidencia global de anomalías no cromosómicas fetales fue del 1.7%, incluido el 27.6% detectado en la exploración del primer trimestre, 53.8% detectado en la exploración del segundo trimestre y 18.6% detectado en el tercer trimestre o en vida postnatal, es decir, después del parto. Semana 11 y 13, todos los casos de acrania, holoprosencefalia lobar, encefalocelia, atresia tricuspidia o pulmonar, mayor del 50% de los casos de espina bífida abierta, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y comunicación interauricular fueron diagnosticadas en el primer trimestre. Anomalías frecuentes que se detectaron en menor del 10% de los casos en las ecografías de semana 11 y 13 incluyeron la ventriculomegalia, la genesia del cuerpo calloso, el labio leporino aislado, malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares. Entonces, este estudio concluye que ha destacado los tipos de anomalías fetales que deben detectarse durante la exploración de rutina del primer trimestre, basada en un protocolo estandarizado con una asignación de tiempo adecuado, pues para permitir un examen sistemático como tal de la anatomía fetal sin que nada se nos pase, y maximizar la detección prenatal de anomalías. Debe realizarse igualmente el seguimiento, no solo quedarnos con primer trimestre y quedarnos tranquilos, sino que se deben realizar estas exploraciones adicionales tanto en el segundo como en el tercer trimestre, ya que esto pues se ve necesario para poder detectar estas anomalías. Y bueno, muchas gracias. Unidad de Perinatología, Unifetal, dando vida a tu vida. Trabajamos cumpliendo cada día. Unifetal es la garantía. Atención integral de las mujeres, desarrollando la salud y cumplimiento. Terapia fetal para ti es un fundamento. El bienestar prenatal es lo primero. Unidad de Perinatología, Unifetal, dando vida a tu vida. Trabajamos cumpliendo cada día. Unifetal es la garantía.